Mesa de los periodistas, ni más ni menos. Arrancamos, iniciamos, están aquí presentes Miguel Vadillo, director de Contralínea. Miguel. Buenas tardes. Buenas tardes. Está Arturo Rodríguez, reportero de Proceso. Muchísimo gusto, Julio, gracias. Al contrario, y Arturo Cano, reportero de La Jornada. Buenas tardes a todos quienes nos escuchan. Bien, ¿con qué quieren que empecemos? ¿Con el tema Rosario Robles, con Sosamontes, con Cebadúa? A los tres nos quema el tema Rosario. Bueno, por favor. Ya acuérdense que yo solo soy un agente vial aquí de tránsito que hago que fluya sus comentarios. Ya que hablabas de antiguas relaciones, hay que recordar que el fiscal general de la República, quien encabeza el proceso en contra de Rosario Robles, fue su subordinado. Claro. Porque ella fue jefa de gobierno y él secretario de Seguridad Pública. Entonces hay ahí, digamos que una historia de viejos conocidos, ¿no? De muchos viejos conocidos, ¿no? Esto de Sosamontes, bueno, es un ejemplo, y a mí me gustaría poner sobre la mesa, sobre todo ustedes que tienen muy clara la historia política reciente de este país, pues todo este tinglado de relaciones que vienen de diferentes facciones de las izquierdas históricas, ¿no? Que de alguna manera me parece que hoy López Obrador refería en la mañanera con esto de la traición de los ideales, no sé si se referiría a eso, pero a mí me hizo mucho sentido observar pues cómo en estos dos casos al menos, y seguro algunos otros que irán apareciendo, hay una larga historia primero en grupos, digamos, contestatarios, y luego verlos en esta asimilación al poder corrupto y corruptor de pues uno de los sexenios que ha dejado huella por eso, ¿no? Miguel. Sí, yo quería comentar esto de la defensa de Rosario. Ella ha declarado apenas de que no tiene dinero, por lo tanto no podía huir, o entregaba su pasaporte, en fin, estaba dispuesta a hacer lo que fuera con tal de que la dejaran en libertad. Y si dice que no tiene dinero, y creo que sus cuentas realmente no han encontrado nada en sus cuentas bancarias, no le han encontrado recursos. La pregunta acá es, ¿quién paga los despachos caros de abogados que tiene? Como sabemos, hay un homónimo tuyo, Julio Hernández. Barros. También entró otro abogado, acaba de tomar el caso, Olea, que fue fiscal en Guerrero, por cierto. Olea y sus hijos, que también son abogados, que son de estos despachos de élite muy caros. Estos despachos no agarran estos casos si no por cientos de miles, sino es por millones de pesos. Entonces, ¿quién está pagando los abogados si dice Rosario que no tiene estos recursos? O habría que preguntar quiénes son los padrinos que están financiando la defensa de la exsecretaria de Desarrollo Social, porque podríamos apuntar al exsecretario de Gobernación, o podría ser el padrino, pensar en Dublín, ¿no? No te preocupes por el pago de los abogados, Rosario. Pues habría que decir, ¿no? Porque sí es un juicio muy costoso, en donde los políticos en desgracia invierten cantidades multimillonarias aquí, y ella dice no hay dinero. ¿Quién entonces paga a los abogados? Supongo que el PRI no es, porque pues no tiene recursos, ¿no? Está prácticamente en las cenizas. Entonces, ¿quién paga a esos abogados, ¿no? Y porque además nunca tuvo empatía con el priismo, ¿no? Creo además, que claro, el PRI podría a lo mejor meterse por otro actor, pero por ella no. Es yo creo que una de las personalidades más solitarias o al menos así la percibo. Arturo, tú que has visto mucho todos estos procesos políticos, sociales recientes, ¿cómo se da, qué queda de la izquierda militante, activa, fragorosa, cuando llega al poder, como es en el caso de Rosario, de Sosamontes? Sosamontes fue miembro del Partido Comunista, de las Juventudes Comunistas, y de el PSUM, el PMS, el PRD. Tenían historias muy distintas, ¿no? Ramón Sosamontes era alguien de la Paratinsky, o sea, alguien de la burocracia política de izquierda desde el Partido Comunista, y Rosario más bien venía de la vertiente de lo que podríamos llamar la izquierda social, la izquierda marginal, la izquierda que no le entró a procesos electorales, sino ya está muy entrado en los 80, incluso en los grupos en los que participó Rosario Robles, los que dieron vida a la organización de izquierda revolucionaria Línea de Masas, hubo durante mucho tiempo un espíritu antifarsa electoral, ¿no? O sea,
participación política activa, pero denunciando las elecciones como una farsa del Estado burgués, etcétera, etcétera. Entonces no participaron en elecciones, sino hasta ya entrados los 80, cuando empezaron a tener algunas alianzas bajo las siglas del PMS, y luego de lleno cuando se suman a la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas con un membrete que realmente nada más sirve para esos efectos, que era Movimiento al Socialismo, el MAS, en el que participan destacadas figuras de lo que había sido el CEU y otras figuras de la izquierda. Se suma rápidamente a la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas y se convierte en una fuerza, junto con otros grupos pequeños, una fuerza muy importante en el equilibrio del PRD. De manera que cuando Cuauhtémoc Cárdenas deja la presidencia del PRD y llega Muñoz Ledo, la alianza de estos pequeños grupos consigue la Secretaría General y lleva a Mario Saucedo a ser el secretario general. Digamos que ahí viene ya a perfilarse la vocación de poder de esta izquierda social o marginal o de grupos pequeños no partidistas, que empieza a conocer el poder, y que al mismo tiempo pues, va ocurriendo el fenómeno de que los liderazgos de los movimientos urbano-populares, campesinos, sindicales, pues se vacían, porque todos los cuadros se van a la dirección partidaria. Los que se ocupaban antes de la lucha por la vivienda o por la tierra o por los servicios empiezan a tener posiciones de poder, empiezan a tener cargos electorales, más tarde ya incluso del gobierno, y pues aquellas organizaciones empiezan a desdibujar, a tener cada día un perfil menos claro, ¿no? Un poco lo que está pasando ahora con la gran cantidad de cuadros que requiere el gobierno federal y todas las posiciones que conquistó Morena, ¿no? ¿En qué ha quedado el partido? ¿Cuáles son las dificultades que puede tener un partido como Morena cuando todos los cuadros se tienen que ir al gobierno? Arturo. Sí, no, me llama la atención esto porque particularmente el peñismo tiene una confluencia de diferentes corrientes que le facilitan las cosas, ¿no? O sea, mencionábamos ya, bueno, Rosario, que es ahorita el personaje, Sosamontes, naturalmente, pero estaban los chuchos también, ¿no? Que fueron muy útiles a los propósitos del sexenio. Y personajes como Zambrano, ¿no? O como Talamontes, ¿no? Rafael Aguilar Talamantes, de aquel partido, el ferrocarril. Que son esta reconversión de una izquierda, de una militancia, de la guerrilla incluida. Pasan Zambrano, y cambian y se vuelven todo lo contrario, ¿no? En este marco hay que meter a Rosario Robles. Pero yo quería comentar otro dato que me acabo de enterar, sí, y que tiene que ver con información de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre la investigación que está haciendo al exoficial mayor de Sede Sol con Rosario Robles, de su equipo, Emilio Cebadúa, y que tiene que ver con una investigación donde le encontraron 40 poderes de acto de dominio sobre sociedades y bienes. Es mucha lana en donde ellos pueden decidir sobre esos recursos, y el problema está que Emilio Cebadúa puso varios de estos poderes a varios miembros de su familia. O sea, los involucró en esto. Entonces, aquí la Unidad de Inteligencia Financiera tendrá que ser muy fina, pues para ver si no involucra a la familia, que me supongo que no tiene nada que ver, pero que tienen esta capacidad de decisión sobre muchos recursos económicos. Pero entonces parece ser un modus operandi, porque Lozoya también, ¿no? Y Alejandro Gutiérrez, en el caso de Chihuahua. Pareciera que es inevitable, ¿no? Empezar a distribuir parte de dónde salió ese dinero, ¿no? O sea, ¿y a quién se lo confías? Pues y eso nos devuelve, Miguel, a tu pregunta inicial. ¿Quién paga estos costosos despachos de abogados? Estamos hablando de dos despachos, que además es un ejército. O sea, son dos abogados patronos, dos figuras, pero además es un ejército de abogados. Alguien me decía un mínimo de 20 abogados trabajando con estos dos abogados patronos para articular una defensa que además creo que no fue muy eficaz, al menos durante estos días de la audiencia de imputación y vinculación a proceso, ¿no? Por lo que se alcanza a ver, pues no tuvieron los argumentos bastantes para evitar pues esta prisión preventiva oficiosa. Yo he estado platicando con varios abogados sobre esta detención de Rosario. Sí sorprende su detención, porque no hay que confundir. No es que Rosario se llevara 5,000 millones de pesos, ¿no? Porque si no, si la liberan en los próximos días, las próximas semanas, va a pensarse que no se está cumpliendo con la ley.
Ella tuvo otra actuación, es ejercicio indebido de la función pública, es decir, casi menor. No hizo, no, Sí, es 7 delito años. no grave. Es no grave, es de 7 años máximo. De 2 a 7 años. De 2 a 7. La claro. media de eso son 4 años y medio, y significa que antes de 5 años Sales. alcanza libertad bajo fianza. Exacto. O sea que, aún pensando que en 2 meses le dicten sentencia y digan que es culpable, ella podrá obtener su libertad. Más Ese- los expedientes que le están Pero, acumulando. pero pareciera que, según el propio Santiago Nieto, la UIF, le van a abrir y van a meter nuevos procesos penales por más recursos, lo cual complica la situación. Pero hoy el presidente en la mañana, contrariamente a lo que dijo Santiago Nieto, dijo no hay más contra Rosario Robles. Es decir, hay una confusión ahí. Me parece que Santiago Nieto, como es su costumbre, se va de largo. Recordemos que en el caso de Lozoya se pela, se fuga, huye del país porque Santiago Nieto revela que le incautaron las cuentas. Inmediatamente un abogado oficioso con mucha experiencia en la justicia, como es Cuello Trejo, lo que hizo inmediatamente fue pélate, vete, porque van sobre de ti. Es decir, este tipo de información que se da a conocer y que además podría estar violando el debido proceso. Justo hoy mencionaba en el artículo de opinión que suelo publicar los miércoles que los equipos que se integraron de la Fiscalía con cierta participación de la Auditoría Superior de la Federación mantuvieron con mucho sigilo muchos detalles de la carpeta de investigación frente al equipo de la UIF. No frente a la defensa, frente al equipo de la UIF. También, pero sí se filtraron algunas cosas a la defensa de algún Es interesante modo, esto. pero mantuvieron un poco al margen a la UIF sobre los detalles del procedimiento que iban a seguir el 25 de julio y luego sobre la estrategia durante la audiencia de imputación, porque precisamente estaba el antecedente del caso de Lozoya. Sí. ¿Quién paga y por qué paga? Sería la otra pregunta, ¿no? Sí. Yo tengo fresco porque es algo que he reporteado siempre y siempre me encuentro nuevas historias de la profesora Elbester Gordillo. ¿Quién pagó la defensa de la maestra Gordillo? ¿Quién le pagó al carísimo despacho del Toro? Pero Bueno, ahí ella- sí hay, ella con tiene qué. mucho dinero, ¿no? Pero ella no gasta su dinero en eso. Una parte la pagó el sindicato y otra parte Bueno, había un enviado que generalmente era la misma persona y era dirigente de un partido político que iba seguido a Puebla y regresaba con maletas para pagar la defensa. O sea, las pagaba Moreno Valle, Claro. ¿no? sí, Claro. que es gente. Que tenía mucho, que le debía mucho a la maestra. Debía, La pues, gubernatura, prácticamente digamos, ¿no? la gubernatura, ¿no? La Ahora, gubernatura. este caso justamente me parece que nos pone en la pista, quizás por primera vez, hay varios hechos históricos, ¿no? El primero Que ese es el punto, Arturo. ¿Estamos entrando realmente a un camino que pueda significar justicia A ver, frente a los poderosos? a mí me parece en principio que estamos frente a dos momentos muy interesantes. El primero, que por primera vez alguien que ocupó la titularidad de una Secretaría de Estado fue a una audiencia de imputación por corrupción. Personalmente solo tengo el antecedente ¿Por un delito no grave? Sí, pero es la primera. Y es la primera que, aún siendo prisión preventiva, va a dar a Santa Marta, Catitla. Yo no tengo registro de otro secretario o secretaria de Estado que haya pasado por esto, al menos pues en los últimos 40 años. Entonces, eso me parece un elemento Estuvo interesante. Eugenio Méndez Ocurro, que fue secretario Sí, de estuvo Comunicaciones preso. y Transportes. Pues pero ¿en qué sexenio fue? En el de Echeverría, ¿no? En el de Echeverría, Eugenio Méndez Ocurro estuvo Sí, preso. sí estuvo preso. Y no a nivel de secretario, pero estuvo Díaz en su Serrano. momento Jorge Díaz Serrano, director de Petróleos Mexicanos. Que era como secretario, pero digamos Sí. que formalmente pues Ujú. sería entonces este caso Con más del poder que un Echeverría, si son secretario, 40 ¿no? años. Ujú. Y a mí me llama la atención esto porque hay otros aspectos que me parecen, digamos que importantes en esta historia de corrupción y de que es el efectivo. O sea, me parece que este esquema de defraudación de recursos del presupuesto tienen o nos llevan a anticipar que las grandes cantidades, los grandes flujos de efectivo, como esto de las maletas, que además forma parte de todo el imaginario
político de la corrupción de todos los tiempos. Yo pensé que ibas a decir de la realidad cotidiana de Polanco, donde a cada rato agarran camionetas con mucho dinero, ¿no? Es que es una realidad de ahí, claro. y de los gobernadores y de muchos espacios de poder en este país. Creo que por primera vez nos pone en la ruta de posiblemente saber cómo se obtienen esos flujos de efectivo. A mí eso me parece interesante en este escenario. Otro personaje que aparece como muy relevante, sobre todo por la mención en los últimos días, lo que se menciona en el juicio, es Meade, ¿no? ¿Es o no responsable, cómplice u omiso de esta actuación de Rosario, ¿no? Yo no creo que en el acta de entrega-recepción de Rosario Robles dijera: hay desvío de recursos públicos aquí y allá a Meade. Eso no dicen las actas de entrega-recepción. ¿Cómo van a probar? Dicen que por ahí hay algún documento que se envió y demás. Una joyita, dice el juez. Pero le correspondía a Meade, porque el Meade está pidiéndole a la Fiscalía pues que investigue esa información que da Rosario, lo cual es obligación de la Fiscalía de oficio. Pero me parece que no hay mayores información para que Meade pudiera ser procesado en este caso. Es más el ruido de que sea el exsecretario de Hacienda, el excandidato presidencial, el que pudiera estar involucrado en esto, porque finalmente quién era la responsable, quién tuvo que haber presentado denuncias en función pública o en la Procuraduría General de la República por tal hecho, es Rosario. ¿Lo hizo? No lo hizo. La omisa, cómplice, es Rosario. Arturo, ¿crees que estemos en un camino que realmente vaya a simbrar por una lucha verdadera contra la corrupción, o terminará en arreglos políticos como terminó en estos casos? Recordemos Carlos Armando Biebrich, gobernador de Sonora, que también fue votado del cargo durante el propio gobierno de Luis Echeverría. Recordemos el caso de Ríos Camarena, Alfredo Ríos Camarena, que era director de un fideicomiso de Bahía de Banderas, Elba Ester Gordillo, en fin. Creo que se queda en una llamarada de petate, y si no se llega a fondo, y no me refiero solamente a que castiguen a Rosario Robles, sino que se investigue totalmente lo que era una maquinaria muy compleja y enorme que atravesaba al gobierno de Peña Nieto por completo. Creo que el costo político para la 4T, para el presidente López Obrador, será muy alto. Si no se ve en esto un cambio, si no se ve una decisión de que se cumpla la palabra presidencial, de que ya estamos viendo el fin de la impunidad, etcétera, pues será algo muy costoso para el gobierno. Todavía no podemos decir que van en serio. Este indicador que tenemos de la acusación o del delito no grave, que es el que le imputa la Fiscalía, pues no apunta en esa dirección y le da armas a los adversarios de López Obrador para decir: estamos simplemente frente a un show, frente a un montaje que va a terminar con la libertad después de un breve tiempo de Rosario Robles, aunque le están añadiendo, y con el cumplimiento del pacto de impunidad. Eso dicen, pese a que lo que pasa es que también la oposición y algunos adversarios del presidente tampoco escuchan, ¿verdad? Estos argumentos, entonces mantienen esta idea. Yo creo que tendrán que ir dando a la sociedad mayor información sobre la forma en que operó todo este esquema que conocemos ahora como la estafa maestra, porque se trata efectivamente de un modelo diseñado para saquear por completo los recursos públicos, para usar los recursos para fines político-electorales. Si para eso fue, no les funcionó. Es que son dos cosas distintas, Julio, ¿no? Me parece, Arturo. Una cosa es el juicio jurídico, en donde hay que presentar pruebas y evidencias concretas para poder procesar legalmente a todos estos personajes del pasado, ¿no? Y otra cosa es la verdad social, ¿no? El juicio social, en donde para todos, pues Rosario ya es culpable. De hecho, ella habla, y sus abogados, de no juzgarla ya en la tribuna, ¿no? Es la tribuna pública. No, la tribuna pública existe y siempre va a existir, y qué bueno que exista, es parte de una democracia, ¿no? En la tribuna pública ya fueron juzgados y sentenciados, son culpables. Cualquier sentencia de liberación de Rosario, la tribuna va a estar inconforme y va a protestar, pero eso es natural además, ¿no? El punto es cómo probar con evidencias contundentes para que un juez, un tribunal o los ministros de la Corte puedan
sentenciar como culpables. A mí me parece muy interesante la forma en la que se abordó, inclusive en esta búsqueda de un delito no grave. Yo lo plantearía como una imputación buscadora, que en principio obliga, o sea, creo que mi visión de esto es que la estrategia fue obligar a que Rosario involucrara primero a Peña, ¿no? Porque pues el delito, el tipo penal es muy claro, es por no haber informado a su superior inmediato, que en este caso era el presidente Peña, lo cual creo que ocurre en la audiencia del lunes para el martes. El segundo es que la cantidad de implicados, y yo creo que a esto apostaríamos en buena medida, o al menos yo, que estoy como muy optimista en este asunto, la cantidad de implicados, que son más de alrededor de 300, creo que da el margen para que la Fiscalía busque a partir de las figuras de testigos colaboradores o de reducción de algunas o de algunos beneficios o de reducción de penas, las delaciones que podrían colocar a personajes como Peña y como otros que seguramente en el muy alto nivel del peñanietismo tuvieron conocimiento, fueron beneficiarios de pues el uso de estos recursos. ¿Creen que Enrique Peña Nieto, a pesar de que jurídicamente no puede ser tocado más que por ciertos delitos específicos, traición a la patria, pero de cualquier manera que en este episodio que se está viviendo con Rosario Robles va a resultar afectado, así sea solamente con señalamientos administrativos e indicativos en este proceso, o que va a quedar a salvo? ¿Qué cree? Yo creo que ya está tocado, ¿no? Tocado estaba desde la Casa Blanca. Pero quiero decir que en este proceso que se está abriendo, o sea, legalmente, penalmente, por ejemplo, a MIR ya se está señalando que la FGR, la Fiscalía General, debe decidir si inicia una investigación sobre la posible omisión de MIR. Pero en este caso, ¿habrá algún ingrediente que permita dejar esa marca? El ingrediente es la gravedad, y la gravedad es un debate amplio el que y además muy discutido en los últimos años, creo que sin una conclusión clara. La Constitución establece excepto por delitos graves, y el problema está en la gravedad del delito que le puedan imputar. Uh-huh. Me parece que esa sería la limitante. Lo que sí creo que pudiéramos ver es a un expresidente llamado a comparecer por un juez. No, primero podría ser ante una fiscalía. Ante una fiscalía. Porque es la que está haciendo la investigación. El fiscal podría ¿llegaremos a eso? Eso puede ser, eso sí puede ser, para que rinda testimonio. Yo no creo que concluya con una posible acusación contra Peña Nieto, porque me parece más que lo que dicen los testigos, o lo que dijo o lo que dice el exauditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, es durísimo. Uh-huh. Yo estuve físicamente con el presidente, uh-huh, le llevé varios casos, los dos más importantes, uno de ellos, de Sedesol. Uh-huh. Se lo expuse y le dije, esto es muy grave, porque hay desvíos multimillonarios. Y el presidente no hizo absolutamente nada. Me parece que esto es algo muy firme, porque se le informó de manera directa al presidente. Pero van a pedir pruebas. ¿Le entregó usted algún documento que nos presente a la fiscalía? Cuando son dichos de habladas, no tiene el peso para los jueces tanto, ¿no? Entonces, yo lo veo muy difícil que llegue a Peña Nieto. Me gustaría verlo sentado en el banquillo como testigo para que declare. Al menos. Como creo que sería posible imputado, ¿no? Creo que sería una imagen de esto que dices del tribunal de la opinión pública, una imagen muy representativa, ver al expresidente Peña y a cualquiera de los... Y Ger se ve con el carácter de hacer esto, me parece que... Si algún día vuelve de luna de miel, ¿verdad? Porque hace mucho que no nos honra con su presencia el expresidente Peña Nieto. Ahora sería maravilloso que llegara a declarar como Rosario Robles y le dijeran te vas al reclusorio norte, ¿no? Sí. O sea... calidad de mientras. No, pero es un delito no grave, no importa, de cualquier modo te vas. Porque la actuación del juez
Yo pregunté quién era este juez que había hecho esto y los abogados comentan que es un juez protagónico, ruidoso, que le gustan los reflectores y que está buscando promociones tal vez con esto, ¿no? Sí, es posible que eso mismo hayan dicho del juez Moro en el caso Lavallato de Odebrecht en Brasil o inclusive de Baltasar Garzón, ¿no? Parece que es un perfil de juzgador que más o menos se ha visto en otros casos internacionales. No, que habla con ironía, con sarcasmo, que regaña, que acusa. O sea, sí sale de lo convencional. Exactamente. Pero quizás la clave está en qué tanto su actuación está apegada o no a derecho, ¿no? Que sería lo fundamental. Ya lleva un caso que me parece interesante, que es el del exgobernador de Coahuila, Jorge Torres López. Claro, el que estuvo después de Humberto Moreira, que es aquí, que fue la transición. Y en esa transición es donde se da lo del el problema que tienen del no pago de las deudas que detona el escándalo de la megadeuda. Y en ese caso sí se ha mantenido preso, ¿no? Ha salido Jorge Torres. Es un juez muy joven, 40 años. Creo que que liberó al Filipillo, ¿no? Al hijo del Ojos. Al hijo del Ojos. Sí. Entonces es interesante, me parece que es un perfil como muchos otros. A mí me dicen que en el caso de Rosario, un tribunal unitario la va a poner en libertad antes del plazo. Me estaban diciendo que aproximadamente en un mes, porque van a meter esa instancia de amparo y un tribunal unitario la deja en libertad. Que además es una figura nueva. Los elementos no Arturo Cano, el encarcelamiento, tal como se dio de Rosario Robles, ¿es un acto de poder presidencial o es una consecuencia jurídica lógica? Es decir, recordemos que finalmente el criterio mediante el cual se le declara esta prisión preventiva justificada es el hecho de que dio una dirección en un trámite para una licencia de manejo que no es el mismo que normalmente tenía. Parece un detalle menor, parece como de esas cuando Al Capone se le detiene por asuntos fiscales, ¿no? Bueno, ni en el banco te aceptan la licencia, mano. Pues sí, no tiene una validez. Como que dices, sí. Como en el tribunal. Pero ¿no? ¿es un acto de poder presidencial necesario en estos momentos? Yo creo que es una consecuencia jurídica, pero que no se entendería si el poder presidencial estuviera digamos, alineado con la persona imputada, ¿no? Quizá eso se interpreta, aunque el juez, ya que comentábamos su personalidad, leí por ahí que ha hecho incluso contradicciones poniéndole un freno al presidente López Obrador sobre ese caso precisamente del Filipillo, que el presidente dijo que estaba mal que los jueces liberaran este tipo de personajes y el juez le respondió diciendo que corrupción sería que el otro poder se metiera en las decisiones del Poder Judicial, ¿no? Es una prueba efectivamente para el Poder Judicial. Si la pregunta es si vivimos nuevos tiempos o estamos en el pasado de que las decisiones del Poder Judicial se toman en el Ejecutivo, yo creo que es difícil responder, porque hasta donde hemos visto ha mantenido el gobierno actual cierta distancia de algunas de esas decisiones, ¿no? Es difícil no pensar en que Andrés Manuel, el presidente, le tiene cierta atención a Rosario, a Ahumada, a Collado, por aquel asunto, ¿no? El asunto que le impidió, porque fue una campaña brutal en donde estaban involucrados Diego Fernández de Ceballos, Carlos Salinas, el abogado Collado, en donde grabaron los videos de Ahumada entregándole dinero al más cercano de López Obrador, Bejarano, ¿no? Entonces esta circunstancia que afectó mucho a López Obrador en la campaña y en su intención de llegar a alcanzar la presidencia, es difícil no pensar en eso, ¿no? Que bueno, pues uno maliciosamente considera que ahí también hay una carga. Tal vez no se está metiendo, los jueces están resolviendo, pero también causó mucho malestar, me parece, en el Poder Judicial, me lo han dicho, la carta que envía Rosario al presidente de la Corte, Saldívar, ¿no? Que le molestó muchísimo al presidente de la Corte porque dijo, bueno, pues aquí no se hace justicia a petición de parte, ¿no?
Acá aplicamos la justicia parejo, no me tienen por qué estar diciendo que aplique justicia a través de cartas, ¿no? Golpe seco al sistema político anterior, finalmente pase lo que pase, quedan en la picota o quedan exhibidos Peña Nieto, Rosario Robles, todo este sistema. Estamos en este momento en un caso, pero me parece que el cerco es mucho más grande, ¿no? El caso de los generales Sócrates, Herrera Pegueros y de León Trawitz, con el tema del robo de combustible, ya está Herrera detenido. Que estamos hablando de gente muy cercana, particularmente León Trawitz, a Peña Nieto. El caso de Lozoya, con por lo pronto agronitrogenados y la venta de Fertinal. La compra es otro caso también cercanísimo a Peña Nieto y que lo toca. Estamos en el asunto Collado, la Caja Libertad, sí. La Caja Libertad, que pareciera que apunta a lo mismo. Estamos en del esquema de desvío en Sedesol Sedatu, que una vez más toca a Peña Nieto. Entonces me parece que está él en un cerco que desde distintos frentes terminará pues teniendo alguna consecuencia, ¿no? Y hay expedientes abiertos contra otros exsecretarios de Estado, ¿no? Están abiertos en función pública, están abiertos, concretamente me refiero a lo de los socavones, al exsecretario de Comunicaciones y Transportes. Hay investigaciones contra el exsecretario de Gobernación también. Es decir, Videgaray está ausente en toda la discusión. Pero además, Videgaray es uno de los principales responsables en la asignación de recursos. O sea, estos 5,000 millones, de lo cual acusan a Rosario, Videgaray los autorizó. Es más, tuvo que haberlos negociado Rosario con Videgaray para que los asignara. Es mucho dinero. Es mucho dinero. Esto no lo negocian los oficiales mayores. Van los secretarios de Estado directamente a tocar las puertas de Hacienda para que les den el recurso. Es decir, Videgaray, que parece la gran ausente y era el operador en el sexenio pasado de la parte política y económica. Entonces, me parece que están preparando ahí algo contra todos estos funcionarios, ¿no? Eso nos llevaría a que ya no estamos frente al la típica aplicación de los usos y costumbres sexenales de la víctima propiciatoria, ¿no? Del corrupto del sexenio que hay ahora. Porque la sola lista que haces, Tocayo, nos indica o nos habla de toda una maquinaria, de que se va contra todo un esquema de corrupción y un gobierno por entero, no solamente para una parte o para un funcionario o contra un funcionario que se portó mal, ¿no? Eso coloca, Arturo, al gobierno obradorista en una situación de mayor peligro al estar tocando fuerte intereses como los que ya estamos viendo, que ahora sí parece ir en serio. Políticamente creo que es el momento adecuado para hacerlo. El primer año el López Obrador y esto que él ha dado en llamar la cuarta transformación tienen un bono electoral altísimo, tienen una fuerza y un poder que no sabemos si va a mantenerse durante 6 años, es decir, los gobiernos suelen ir desgastándose como parte de su ejercicio de poder. Entonces, lo que sí creo es que lo está haciendo en el momento en el que lo puede hacer, que es cuando está más fuerte, ¿no? Y creo que si le sale bien, se va a fortalecer muchísimo. Claro, hay muchos factores que inciden en la trascendencia y en el papel frente a la opinión pública de un gobierno, pero me parece que principalmente porque la corrupción ha sido el eje rector de su narrativa pública, es fundamental. Entonces creo que sí está tocando intereses, pero creo que ahorita puede hacerlo. Tenemos una gran audiencia en YouTube, tenemos 12,700 espectadores, además de la audiencia en radio, que también es elevada en estos momentos, porque genera mucha atención lo que está pasando con Rosario Robles, Miguel Vadillo. Genera mucha atención porque hay una avidez de la gente que quiere que cuando menos se represente, aunque sea gráficamente y a veces aunque sea efímeramente,
un acercamiento a una idea de justicia, que haya uno de estos poderosos que cuando menos esté hoy, como está sucediendo, pasando el día o la noche y una temporada en este reclusorio, el de Santa Marta, Catitla. Yo creo que esta parte ya se cumplió, Julio. Vox Populi está satisfaciendo su necesidad de justicia. ¿Qué va a pasar en estas próximas semanas? Es interesante, pero yo sí creo que puede quedar en libertad Rosario, por lo que decíamos, ¿no? O sea, la señora no es que se llevara los 5,000 millones de pesos y entonces digan, ¿cómo que no es delito grave? Entonces puede confundirse, ¿no? Pero aunque le acumulen los expedientes que ha anunciado. Yo también creo que puede pasar esto. Tanto la unidad de inteligencia sobre todo como la auditoría. Y los testigos que mencionaba Arturo, los testigos, estos colaboradores que tienen un nombre Rodríguez, especial. porque ahora estamos aquí sí, con los Arturos. Sí, dos Arturos. Esta colaboración que tienen, lo que acaba de aportar Portal, y otras cosas que puedan ir apareciendo. La estrategia de los fiscales cuando imputan a alguien es agárralo por lo más pequeño, pero que esté bien sólido. Una vez que lo tienes, le empiezas a cargar y le empiezas a meter todos los asuntos que tengas y ya se va y no lo sueltan. O sea, pero yo no creo que haya una intención política en contra de alguien en especial. Yo sí creo esta parte del presidente, que es una cuestión de justicia y que si hay elementos, como en este caso que sí hubo un abuso de sobre 5,000 millones de pesos, triangulaciones, empresas, universidades involucradas, porque era como se hacía la política y el ejercicio de la distribución del dinero público. Sí creo que esto marca en este momento una diferencia de gobierno de parte de Andrés Manuel, ¿no? Arturo. Pero eso, a pesar de la historia, es que tú mismo señalabas, Miguel, hace rato que no se puede olvidar los desencuentros o la traición, el pleito. Es lo que a uno le hace dudar, Arturo. Yo no puedo olvidar que Andrés Manuel les tiene cierto cariño especial a todo este grupo que le hizo todo esto y que lo presentaron en complicidad con Televisa y todo esto, ¿no? Porque era parte de la campaña de desprestigio para que no asumiera el poder. Que le pegó mucho para la postulación. Pero de no habría 2006. necesidad de que él esté llamándole al ministro de al presidente de la Corte o al juez para presionar cuando hay elementos suficientes para empezar a juzgar a todos los políticos del pasado, ¿no? Porque era la costumbre, la corrupción, ¿no? Arturo. Pues sí, perdón. A mí me llaman mucho la atención varios de los sucesos ocurridos en la comparecencia de Rosario. Uno que también es un dato menor como el de la licencia pero que me llevó a una reflexión más amplia, fue que en algún momento dado, para defenderse, dijo: yo sigo viviendo en la misma casa donde nació mi hija. Sí. Y luego da la fecha que tiene con esa casa, 24 años. Sin embargo, Mariana tiene más de 30. Sí. Entonces, es más, cuando Mariana nació, vivían en una unidad habitacional que está muy cerca de donde eso tiene es precisión esa casa y eso es periodismo, ¿no? Sí. Pero además era un dato que se usó mucho en los 90, cuando se hablaba de la austeridad de aquella joven profesionista que llegaba al gobierno de Cárdenas. Sí, lo que con ocurrió, mucha modestia, lo que ocurrió, ¿no?, con Rosario fue que ella fue reinventando trozos de su biografía, ¿no? Sí. Cuando se vio a sí misma con la banda presidencial, que en el libro de Ahumada Salinas le presta la banda y ella se la coloca, y en fin, fue reinventando partes de su biografía, entre esas anulando la temporada que vivió en esa unidad habitacional modesta ahí en el Eje 10 y Pacífico. Incluso en un artículo o entrevista, creo que es en el libro de Dresser, donde hablan varias mujeres, se refiere al episodio del sismo del 85 y dice: cuando bajé con mi hija en brazos, etcétera, etcétera. Bueno, pues para empezar, ella no bajó a la hija, y entonces lo que quería era borrar a su marido de entonces, ¿no? Sí. Ya no lo quería mencionar, por eso lo declaró ahí inexistente. Pero qué transformaciones tan dramáticas, ¿no? Pienso en Amalia García,
que fue también un activista fuerte, o desde la izquierda también, con una casa modesta aquí en una parte de la Colonia del Valle, en un edificio de departamentos, y luego cómo el poder hace que se cambie toda la visión. Aunque ella sí era hija de exgobernador, ¿no? Sí, que no tuvo fama de haberse hecho del dinero que luego se hicieron muchos gobernadores de Zacatecas. La propia. Sí. Pero cómo se va traicionando la conciencia y cómo se va participando en todo aquello que se juraba que se iba a combatir. Y pregunto, ¿Rosario Robles ayudó a ser ubicada en esta circunstancia actual debido a una especie de fantochería? ¿Fue fantoche en su exceso de lujos, en sus compras, en sus visitas a establecimientos exclusivos, en su actitud retadora? Sí, yo tengo una referencia exactamente de esta pregunta, y no tanto de Rosario, sino del hecho mismo. Al poder, en este caso, López Obrador y su grupo, les molestó muchísimo, en el caso de Collado, el otro asunto, las dos fiestas que hubo, en donde hubo ministros, legisladores, políticos, expresidentes de la República, porque estaban mostrando una fuerza, un poder, este grupo económico y grupo político. El mensaje era: ustedes tienen el gobierno, pero nosotros seguimos teniendo el Nosotros poder. tenemos el poder. A mí me dicen que adentro verdaderamente les molestó, y es ahí donde se considera Collado, hay que procesarlo. Y cayó como anillo al dedo la denuncia de fraude de otro empresario, en donde él compra, vende, Caja Libertad, y después viene todo lo de Andorra, las cuentas y demás. Pero es decir, esto que mencionas, sí, creo que sí, Rosario, hoy, exactamente el día de la detención, antes de ser detenida, cuando llega, pues habla las faldas bien puestas, y aquí estoy, es ese tono que causa molestia. Yo creo que nunca lo hubiera dicho si ella se hubiera imaginado que iba a ser detenida. El amparo se le acababa de terminar. Si los abogados se ponen listos, y si fueran tan listos como cobran, pues le hubieran sacado el otro amparo para presentarla. No le sacaron amparo y por eso la detienen. Toda una historia que está ahí y que habremos de ver hasta dónde llega, si realmente esto avanzará tanto como sugeriría. Si fuera un libreto de una novela, aquí están contenidos los ingredientes, los actores y los factores para que haya una amplia un amplio alcance a muchos personajes. La realidad supera la ficción siempre. Y es interesante de ver que efectivamente, o sea, esto en lo que ha estado insistiendo Miguel, el tema de la prisión preventiva para iniciar el proceso. Y es un proceso que yo creo que como mínimo se llevará 2 años, o sea, tampoco es que vaya a haber una justicia expedita y que rápido empecemos a ver gente sentenciada. Yo creo que esto va para largo. Este es el primer episodio público de algo que va a tardar. A 15 días, un poquito más del primer informe presidencial, en el cual va a llegar López Obrador políticamente más fuerte con este tipo de cosas. Sí, yo sí creo. Esto gusta a la población. Como tú bien decías, por primera vez está considerando que se va a aplicar la justicia como justicia, no buscar chivos expiatorios a principios de gobierno. Recordemos Salinas con la quina, ¿no? No ese tipo de justicia, no una justicia contra todos aquellos que hayan cometido delitos, ¿no? Bueno, los estudios de opinión indican que está más fuerte, ¿no? Sí, sí. Que tiene una mayor aprobación que el número de electores que tuvo, y yo creo que lo que ha ocurrido en este periodo es que se han ido más o menos alineando las oposiciones o los adversarios, pero del lado de los que lo respaldaron el año pasado en la elección y de los que ha ido sumando con algunas políticas, pues este tipo de medidas, por supuesto, las que impliquen, las que hablen de hacer justicia, porque no se nos olvide que no se trata de Rosario va a ser castigada por llevarse unos milloncitos, estamos hablando de miles de millones de dinero que era para los pobres de México. Además, y las cuentas que entregó el sexenio de Peña Nieto son de 3 millones más de pobres, ¿no? bien. Y de 21 millones de mexicanos que no tienen para comer.
Pues aquí quien resultó beneficiado en esta mesa de los periodistas de este miércoles ha sido Alejandro Moreno Alito, cuyo caso no tocamos porque consumimos todo el tiempo hablando de... Y la jefa de gobierno. Y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, con su reacción frente a las protestas de mujeres que se reanudan este viernes. Pero bueno, de Alito, ¿quieres hacer algún comentario final o de Claudia? Pues Arturo Cano? de Alito yo creo que lo que podría decirse es que es un presidente a la altura de la circunstancia actual del PRI. Muy bien. Arturo Rodríguez. Oh, me parece muy sintomático esta parte de la reacción de Claudia Sheinbaum ante la... protesta. Pues es una protesta, pero no esto de la diamantina, pues, o lo que sea sobre el secretario de Seguridad, que parece haberle molestado más el agravio a la institucionalidad que la acusación y el reclamo. Me parece ineluctablemente justo por la víctima, por esta niña que presuntamente fue abusada por policías. Luego trata de rectificar. Creo que una vez más, ante una crisis, su conducta es muy errática. O sea, le pasó un poco con la situación de la contingencia ambiental, ahora con esto, y si hago memoria me sale otro asunto. Creo que al principio uno piensa, bueno, quizás no tiene muy buena estratega de comunicación política, pero luego te convences de que así es, ¿no? Y de que así actúa y de que es lo que hay en esta ciudad. Pues parece que sigue rectificando, ¿no? Pues Porque puede haber, en estas horas tenía un foro y una reunión con feministas y con grupos de mujeres. puede haber gente interesada con el sello de Miguel Ángel Mancera, pero esto no le da pie a descalificar la protesta social, ¿no? Exacto. Es legítima, más allá de la diamantina, más allá de las mujeres que protestaban vestidas de policías. ¿Quién les dio los uniformes? Muy planeado el asunto, pero no importa eso. El punto es que la protesta es legítima, ¿no? Naturalmente. Bueno, pues estamos ya al final de este programa. Les agradezco mucho la oportunidad de escuchar sus palabras, sus comentarios. Tenemos 13,300 espectadores. Agradecemos mucho a todos quienes en YouTube han estado atentos a esta transmisión y también a quienes nos escuchan en la Ciudad de México, en Guadalajara, Monterrey y en varias estaciones difusoras del país. Muchas gracias por la presencia aquí, Miguel Vadillo. Buenas tardes, gracias, Julio. Gracias, Arturo Cano. Muchas gracias, Julio. Gracias, Arturo Rodríguez. Gustazo, Julio, gracias. Y gracias a todos ustedes que han seguido esta transmisión. Los invitamos a que estén mañana en una mesa en la que vamos a hablar exactamente sobre el tema de las mujeres, la violencia institucional contra mujeres y el derecho a la protesta, incluso con excesos, ante situaciones como las que están viviendo aquí. Y el viernes vamos a tener un viernes de cubilete con el gran editor Ariel Rosales, un hombre que ha producido, ha editado un montonal de libros que usted y yo y muchos hemos leído, y a veces no sabemos quién ha estado detrás de todo esto, las anécdotas. Del Negro Durazo en adelante. El Negro Durazo en adelante, el Edén de Lidia Cacho, todo lo que las memorias de un magnífico editor. Sí, y con historias extraordinarias, desde su etapa medio hipiosa hasta ahora con todo esto. Bien, muchas gracias, ya volvemos y nos vemos